Mire, es que la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre del 19 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa señala en muchos artículos su repulsa de los regímenes totalitarios de Europa, tanto el nacionalsocialismo o nazismo como el stalinismo, una de las expresiones más crueles y genocidas de la nefasta, cruel y genocida ideología comunista. Esta resolución surgió con motivo del 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que provocó un sufrimiento humano sin precedentes y dio lugar a la ocupación, que ya sabemos, de varios países, ya 20 millones de muertos como mínimo. En las consideraciones de ese documento se menciona específicamente el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, que fue el origen de esa Segunda Guerra Mundial, en la que como consecuencia directa pues Hitler invadió Polonia y 2 semanas después la invadió Stalin, lo que conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo polaco. Luego continuó la guerra contra Finlandia, la anexión de Rumanía, de Lituania, Letonia, Estonia y el resto ya lo saben todos ustedes. También se afirma en este documento que tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, pero otros siguieron sometidos a dictaduras, a veces bajo ocupación o influencia directa de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico. Y que mientras los regímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados, sin embargo, hay una necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el stalinismo, evaluarlos moral y jurídicamente y llevar a cabo investigaciones. Concretamente, dice que deben mantenerse vivos los recuerdos de la tragedia, con fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación. Por ello, no parece adecuado, y desde luego vulnera directamente esta resolución de la Unión Europea, una reconciliación basada en la memoria histórica y la verdad, con un centro educativo destinado a una persona directamente relacionada con el estalinismo. Y hablo de Dolores Ibarruri, la pasionaria del centro de Fuenlabrada. Su vinculación, por todos conocida, con ese totalitarismo que le permitió vivir hasta su vuelta a España entre los cuadros políticos de Stalin, en la Unión Soviética, se ratifica en el epitafio pronunciado por Dolores Ibarruri en 1942, en plena guerra, por la muerte de José Díaz Ramos, secretario del PC. En nombre del Partido Comunista, dijo esta señora, que tú creaste, te prometemos ser fieles hasta la muerte a los principios del marxismo, leninismo, stalinismo, ser fieles a la Unión Soviética y al querido jefe maestro de todos los pueblos, camarada Stalin, ser fieles a la causa del comunismo. Además, también, por ejemplo, escribió un artículo donde culpa a Francia e Inglaterra de hacer una guerra imperialista. El hecho es que el nombre en un centro de enseñanza secundaria puede dar a los jóvenes la idea de que la trayectoria ideológica de Ibarruri en defensa a ultranza del stalinismo fue algo ejemplar y positivo, que es precisamente lo que se hace cuando se habla de esa figura en ese centro docente. Precisamente todo lo contrario que el artículo 10 señala, pidiendo una cultura común de memoria histórica. Hay que tener memoria histórica. Disculpe un momento, señora Rubio, que rechace. Les pido silencio por una cuestión de respeto. Los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios. Y por ello yo ruego en esta comisión, por vulneración de esa resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre del 19, por favor, que se cambie el nombre de Dolores Ibarruri. En todo caso, si alguien cree, que yo no creo, que se arrepintiera de todo en lo que colaboró, en todo caso que se le ponga Dolores Ibarruri, la pasionaria, alias la arrepentida, para que los estudiantes sepan que esa mujer parece ser que al final de su vida pudiera haberse arrepentido de sus crímenes. Y desde luego lo que sí que propongo en todo caso es que quiten ese nombre y pongan el nombre, como señala esta resolución del Parlamento Europeo, por ejemplo, el nombre de una víctima del estalinismo, que sea mujer. Por ejemplo, Milada Orakova, una checoslovaca jurista que murió asesinada por el régimen estalinista sin poder ni siquiera despedirse y dar un abrazo a su hija, porque este régimen era así. Y por ello, aquí queda eso, que yo ya les digo que están ustedes, yo creo, incumpliendo esa resolución. Muchas gracias. Y bueno, yo ya sé que ustedes no estaban en ese ayuntamiento, etcétera, etcétera, pero tienen ahora la ocasión de retirar el nombre a una persona de un centro educativo, además, que es que eso puede dar idea de que esta persona tiene una trayectoria digna de ser emulada o de ser aplaudida. Miren, tiene muchos crímenes esta persona y es una persona tremendamente controvertida. No toda la sociedad española, gran parte de ella, está en total desacuerdo de que esta persona merezca ningún centro educativo. Creo que ustedes, aunque no tengan la responsabilidad de que se haya nombrado a esta señora stalinista en un centro educativo, sí que tienen la posibilidad de proponerle a la comunidad educativa el nombre de una persona que sea víctima de esos regímenes, una mujer,
por ejemplo, ya digo, Milada Orakova, o cualquier otra persona que ustedes quieran. Pero creo que mantener el nombre de Dolores Ibarruri, sabiendo su trayectoria stalinista y después de esta resolución, y cuando por fin ya empiezan a valorarse y a juzgarse los crímenes del stalinismo y del comunismo, es un auténtico contrasentido. No es que nos preocupan muchas cosas de la educación, pero desde luego presentar a una persona con esa trayectoria como ejemplo y como digna de merecer un centro educativo, pues sí es preocupante, porque es una sociedad enferma y habrá que empezar a sanarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señora